Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un ratito. Hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta, preparados para el chisme. Prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre una noticia que sacudió a todos, la bomba de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la misma Hande y el mismo Kerem que nos hicieron suspirar en Love is in the Air. El 6 de julio de 2025, la noticia explotó en todos lados. Y como buenos chismosos que somos, vamos a desmenuzar todo lo que pasó. Vamos a analizar las ramificaciones, las consecuencias, las especulaciones y, por supuesto, las lecciones que podemos extraer de esta historia. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero darles las gracias por estar aquí. Significa mucho que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y compartir este espacio conmigo. Y ya que estamos, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, el entretenimiento y, por supuesto, nuestros amados protagonistas. Activen la campanita para no perderse nada, y así estarán al tanto de cada novedad. Además, sus comentarios y opiniones son el combustible que impulsa este canal, así que no duden en participar. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó el 6 de julio de 2025? Pues bien, ese día las redes sociales, los medios de comunicación y, literalmente, todo el mundo se convulsionó con la noticia de Hande y Kerem. Para entender la magnitud del asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de protagonizar juntos Love is in the Air, la serie que nos enamoró a todos, comenzaron una relación en la vida real. Sí, el amor de la ficción trascendió a la realidad. Y como era de esperarse, el mundo entero enloqueció. La conexión entre Eda y Serkan era innegable. La química en pantalla era explosiva, y los fanáticos clamaban porque esa magia se extendiera a la vida real. Cuando se confirmó la noticia de su relación, el fervor fue colectivo. Era como si el destino, y el poder de la narrativa, hubieran unido a dos almas gemelas. Las redes sociales explotaron con felicitaciones, muestras de apoyo y, por supuesto, miles de fotos y vídeos que celebraban el nacimiento de esta nueva pareja. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Publicaciones románticas, declaraciones de amor, fotos juntos, eran la envidia de todos. Nos hacían creer en el amor verdadero, en los finales felices y en los cuentos de hadas. La química que tenían en pantalla era palpable, y se intensificó aún más fuera de ella. Sus fans y el mundo entero celebraban cada paso que daban como pareja. Era un romance de ensueño que parecía destinado a durar para siempre. Recordemos esos momentos idílicos, las escapadas románticas, las dedicatorias públicas, las risas cómplices. Era una historia de amor digna de una novela turca, irónicamente. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo comenzaron los rumores, las especulaciones, las miradas atentas a cada movimiento. Se hablaba de distanciamiento, de discusiones, de problemas en la relación. Y como el dicho dice, cuando el río suena, agua lleva. El escrutinio público, la presión de los medios, las agendas apretadas y las expectativas de los fans pueden ser factores muy desgastantes en cualquier relación, y más aún en el mundo del espectáculo. La vida de una celebridad es un pez dorado en una pecera de cristal, todos observan, analizan y juzgan. El 6 de julio de 2025, la noticia impactó como un rayo. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían puesto fin a su relación. La noticia fue confirmada por diversas fuentes, desde los medios de comunicación turcos más importantes hasta los periodistas de farándula más reconocidos. Las redes sociales ardieron en llamas. Los fans quedaron devastados. Era como si el sueño de amor verdadero se hubiera roto en mil pedazos. El shock fue palpable, la decepción profunda. Muchos no podían creerlo, para ellos, Hande y Kerem eran la encarnación del amor ideal. ¿Y qué fue lo que detonó esta ruptura? Las causas nunca se confirmaron oficialmente, pero los rumores fueron muchos y variados. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de diferencias en las prioridades. Algunos medios especularon sobre infidelidades, aunque nunca hubo pruebas concretas.
Lo cierto es que, como suele pasar en estos casos, la verdadera razón solo la conocen ellos dos. Es importante recordar que aunque los famosos comparten su vida profesional con el público, tienen derecho a su intimidad y a preservar ciertos aspectos de su vida personal. La noticia fue un shock para todos. Muchos creían que su amor era inquebrantable, que estaban destinados a estar juntos para siempre. La decepción fue grande y el debate en redes sociales se hizo intenso. Los fans expresaron su tristeza, su sorpresa y su decepción. Algunos culpaban a uno, otros al otro y la discusión se volvió acalorada. El fandom, al igual que en cualquier relación sentimental, se dividió en bandos, defendiendo a su ídolo y acusando al otro. Este fenómeno es muy común, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde los fans se sienten muy cercanos a sus ídolos, casi como si formaran parte de su familia. Lo que sí es cierto es que esta ruptura marcó un antes y un después. Hande y Kerem, aunque en ese momento sufrieron las consecuencias, demostraron ser profesionales. Ambos continuaron con sus carreras, participando en nuevos proyectos y demostrando que la vida sigue, incluso después de una ruptura dolorosa. La madurez y profesionalismo de ambos actores fue admirable. No se dejaron vencer por el dolor ni permitieron que la situación personal afectara su trabajo. Supieron mantener una imagen pública respetuosa y enfocarse en sus proyectos, demostrando que son personas valientes y resilientes. Hande, por su parte, continuó su exitosa carrera en el mundo de la actuación. Estuvo involucrada en nuevos proyectos, protagonizó nuevas series y siguió siendo un ícono de moda y belleza. Mostró una gran fortaleza y resiliencia ante la adversidad. Su público la apoyó incondicionalmente, demostrando el cariño y admiración que le tenían. Hande, con su elegancia y talento, se convirtió en un ejemplo de superación y empoderamiento femenino. Supo reinventarse y seguir conquistando al público con su trabajo y su actitud positiva. Kerem, por su parte, también siguió adelante. Continuó trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Demostró su talento y versatilidad como actor, y también demostró que la vida personal y la profesional pueden coexistir. Mantuvo una actitud discreta, pero siempre agradecido por el cariño del público. Kerem, con su carisma y profesionalismo, demostró que es un actor que sabe reinventarse y adaptarse a nuevos desafíos. Supo mantener una imagen de respeto y gratitud hacia sus fans, a pesar de la difícil situación. La noticia de la ruptura, aunque fue impactante en su momento, también sirvió para recordarnos que la vida de las celebridades no siempre es perfecta. Que también sufren, que también se equivocan y que al final, son personas como todos nosotros. Es fácil idealizar la vida de los famosos, pero es fundamental recordar que son seres humanos con emociones, problemas y desafíos como los nuestros. Esta ruptura nos sirvió para humanizar a Hande y Kerem, para verlos más allá de la imagen de la pareja perfecta y reconocer su humanidad. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados, aunque el recuerdo de su amor en Love is in the Air siempre estará presente en la memoria de sus fans. La serie, que los catapultó a la fama, sigue siendo un éxito en todo el mundo, y su química en pantalla continúa enamorando a nuevas generaciones. El legado de Love is in the Air es innegable. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem fue clave para el éxito de la serie, y su recuerdo seguirá vivo en la memoria de los fanáticos. Hoy en día, la relación de Hande y Kerem es un tema que se trata con respeto y discreción. Aunque los fans siempre estarán interesados en sus vidas, el tiempo ha sanado las heridas y ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevas relaciones y enfocándose en sus carreras. El respeto mutuo y la discreción son fundamentales para preservar la privacidad de ambos actores. A pesar de los rumores y especulaciones, ambos han demostrado madurez y profesionalismo, evitando declaraciones que puedan generar polémica. Es importante recordar que aunque nos encante el chisme, también debemos respetar la privacidad de las personas. Hande y Kerem, como cualquier persona, tienen derecho a su intimidad. Y aunque nos guste saber qué pasa en sus vidas, también es importante saber cuándo poner un límite. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental, y debemos respetarlo, incluso en el caso de las celebridades. Es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y necesidades. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem, aunque fue un evento importante en el mundo del entretenimiento, también nos dejó valiosas lecciones.
Nos enseñó que el amor puede ser efímero, que las relaciones pueden terminar y que la vida sigue adelante. También nos enseñó la importancia del respeto, de la privacidad y de la empatía. La ruptura de Hande y Kerem nos recordó que la vida es un camino lleno de altibajos, y que es fundamental aprender a aceptar las situaciones y seguir adelante. También nos enseñó la importancia de respetar la privacidad de los demás y de ser empáticos con sus sentimientos. Y por supuesto nos recordó la magia de Love is in the Air, la serie que nos enamoró, nos hizo soñar y nos regaló momentos inolvidables. Una serie que a pesar de todo, sigue siendo un clásico y que siempre estará en nuestros corazones. Love is in the Air es mucho más que una serie, es un fenómeno cultural que unió a personas de todo el mundo. La serie nos enseñó sobre el amor, la amistad, la perseverancia y la importancia de luchar por nuestros sueños. Su recuerdo siempre estará vivo en la memoria de los fanáticos. Es fascinante cómo las noticias del mundo del entretenimiento nos impactan, ¿verdad? Nos hacen sentir, nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen humanos. Y es por eso que me encanta compartir este tipo de temas con ustedes, porque sé que les gusta estar informados, al día y debatir sobre todo lo que pasa. El mundo del entretenimiento es un reflejo de la sociedad, y las noticias sobre las celebridades nos permiten conectar con nuestras propias emociones y experiencias. Nos gusta analizar, especular y compartir nuestras opiniones, y eso es lo que hace que la comunidad de fans sea tan especial. Así que para resumir, el 6 de julio de 2025 fue un día importante en el mundo de la farándula turca, porque marcó el fin de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que sacudió a todos pero que al final, nos dejó valiosas lecciones. La ruptura de Hande y Kerem fue un evento importante en el mundo del entretenimiento, pero también nos enseñó la importancia del respeto, la privacidad y la empatía. Nos recordó que la vida es un camino lleno de altibajos y que es fundamental aprender a aceptar las situaciones y seguir adelante. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Cuál fue su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué lecciones aprendieron de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Compartan sus pensamientos, teorías y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. La conversación no termina aquí, es en los comentarios donde la magia continúa. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto del chisme. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo. De esta forma, serán los primeros en enterarse de las últimas novedades y participar en las discusiones. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y todo lo que nos encanta del mundo de las series turcas. Recuerden que el mundo del entretenimiento es vasto y lleno de historias fascinantes, juntos las exploraremos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que la magia de las series turcas siempre nos acompañe. Hasta pronto.